Buenos días, hermanos. Les invito a orar para continuar estudiando el Sermón del Monte. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Te pedimos que guíes cuando leemos tu palabra la meditación. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces le voy a pedir a Ingela que lea Mateo 5 desde el 38 al 48. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te piden y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Bueno, si se recuerdan de los versos anteriores, teníamos 4 comparaciones. ¿Ya? Oíste que fue dicho, etcétera, etcétera. Y en esta parte del sermón nos encontramos con las dos últimas. Y de verdad son los temas más difíciles desde el punto de vista de aceptarlos y ponerlos en práctica. Entonces, versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Mm? Ahí Jesús está citando la ley. ¿Ya? Efectivamente, eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, esta instrucción la encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ¿no es cierto? En Deuteronomio, capítulo 19, y es lo que se conoce como lex talionis o la ley del talión. ¿Y qué es lo que es? Es una regla para los jueces y que, ¿qué es lo que decía? En el fondo es que el castigo o lo que tiene que responder antes una falta, ¿no es cierto?, la justicia, el que se ha portado mal o el malhechor, es exactamente de la misma magnitud. No debe ser más. ¿Mm? Esa es la base de la justicia. Entonces, ¿por qué dio esta ley Dios? Para restringir la venganza. ¿Mm? Entonces dio jueces al pueblo de Israel, que significaba que ellos tenían que aplicar la justicia. Y entonces no había, ¿no es cierto?, ley o venganza, y ustedes saben que la venganza lleva al odio entre las familias, ¿ya? Entonces, eh, después, ¿no es cierto?, también esto se podía conmutar, es decir, si a alguien, por ejemplo, le sacaban un ojo, no necesariamente tenía que devolver eh, con el ojo de la otra persona, sino que la persona lo podía, ¿no es cierto?, conmutar por el pago, por una retribución. Así, por ejemplo, en el caso, leamos en, ¿no es cierto?, Éxodo 21, 26 y 27. ¿Qué versículos? ¿26? Y 27. Ya. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de
compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Entonces, ya ven ahí como incluso en la ley ya se contemplaba que no tenía mucho sentido que este esclavo que perdía un diente, ¿no es cierto?, se lo quitara al patrón, sino que la compensación era una retribución, ¿no es cierto?, de la libertad. Entonces, lo más probable es que esto también, este cumplimiento físico, no se exigía en todos los casos, salvo en la muerte. Entonces, este principio era para los tribunales, para los jueces, el ojo por ojo y diente por diente, pero no para las personas, ya en su vida diaria. ¿Qué dice Levítico 19:18? El versículo 18 dice: No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, la venganza personal también ya estaba, ¿no es cierto?, prescrita o prohibida en la ley, ¿ya? Entonces, no resistan al mal. A ver qué dice el versículo, volvemos a Mateo, ¿no es cierto? 5, ¿no es cierto? 38. Si bien se dijo eso a la ley antigua, pero a ustedes les digo, no resistan al que les haga mal. ¿Mm? NBI. ¿Qué dice ahí la NTV? ¿Tiene la Ingela? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Ya. Entonces, la palabra resistir, antistemi, ¿ya? Está claro que se puede traducir de esa manera, oponerse, resistirse, ¿ya? ¿A quién no había que resistir? Al que te haga mal, ¿ya? Ojo que aquí no es resistir al mal, ¿ya? O tampoco dice resistir, ¿no es cierto?, a un hecho malicioso, sino que al que te haga mal, ¿ya? Vamos a buscar algunas citas. ¿Dónde más también se ocupa ese verbo, ¿no es cierto?, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, resistir, ¿ya? Por ejemplo, Romanos 9:19. Dice: Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? ¿Ya? Ese Romanos 9:19, Ujú. entonces nos muestra de que no podemos, ¿no es cierto?, resistir la voluntad de Dios. Ahí se usaba ese verbo, ¿ya? En el original, ¿ya? También Lucas 21:15. Lucas 21:15 dice: Porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá reprenderles o refutarlos. Ya, ahí de nuevo, en ese reprender o refutar, de nuevo, nadie les podrá resistir, ¿ya? Eh, y Romanos 13:2. Dice: Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Espera, entonces, tampoco resistimos a la autoridad que Dios ha puesto, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Sí se ocupa la palabra en el Nuevo Testamento para resistir. A ver, ¿a quién hay que resistir? Leemos entonces Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Ya. También Primera de Pedro 5:9. Dice: Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe.
Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Ya, ahí, ¿no es cierto?, es resistir al diablo, ¿ya? Resistir al mal. Entonces, a eso sí se nos llama. Pero Jesús aquí, ¿ya? En el griego original, volviendo a Mateo, ¿no es cierto?, dice, ocupa las palabras toponero. Y eso es el malo o el que hace el mal, ¿ya? Entonces, está bien o está mucho mejor, ¿no es cierto?, la traducción de la NTV, ¿ya? O la NBI, cuando dice, no resistan al que les haga, ¿ya?, mal. ¿Mm? En el fondo, en otras palabras, no tomen represalias, no se venguen, ¿ya? De aquel que les hace daño. Y hay 4 ilustraciones, ¿ya? Ahí en Mateo, ¿no es cierto?, en los siguientes versículos, que eran ilustraciones de cómo poner en práctica esto. ¿Mm? Dice, por ejemplo, aquel que te pega, ¿no es cierto?, en una mejilla, aquel, ¿no es cierto?, que te da la bofetada en la mejilla derecha, y eso era normalmente una bofetada de insulto, ¿ya? Porque se pegaba con la mano derecha como con el borde exterior. ¿Se imaginan? O sea, al lado derecho a la persona, ya se le pega así, ¿m? Así. Colócale la otra, o sea, cuando alguien te insulta o te humilla, ¿no es cierto? También ponerle la otra mejilla. O si alguien, ¿no es cierto? 40, 540, Ingela, ¿qué dice? ¿Cuáles son los otros ejemplos? Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Ya, ¿no es cierto? Si te llevan al tribunal, te quitan algo, no te opongas a esa persona. Y el tercer ejemplo, En el 41, ¿verdad? ahí a continuación del que leíste, ¿sí? Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Ya. Eso era algo que pasaba, ¿no es cierto? Que pasaban estas tropas de ejércitos extranjeros que dominaban y obligaban a llevar equipo militar. De alguna manera, eso hoy en día podría ser como hacer el servicio militar, ya que a uno lo obliguen. ¿M? Entonces dice, si nos injurian, ¿no es cierto? Aceptar que lo hagan doblemente, ¿ya? Si hay que llevar, ¿no es cierto?, algo, 1 milla o 1 kilómetro, llevarlo 2, ¿ya? Y así al que te pida, dale. Entonces, eh, Jesús sabía que a los discípulos los iban a atacar, se iban a burlar, y él dio el ejemplo con todo esto, ¿no es cierto? Recordemos a Jesús en ese periodo en que lo tomaron preso, ¿no es cierto? Antes de morir crucificado, se burlaron, lo escupieron, ¿ya? Le pegaron, eh, ¿no es cierto? Le pusieron hasta una corona de espinas, se burlaron, lo maltrataron, ¿ya? ¿Y qué hizo Jesús como respuesta a todo esto? Tuvo dominio máximo de sí mismo, ¿no es cierto? Mantuvo la paz y el amor, ¿ya? Y nunca mostró ganas de vengarse, ¿m? Sino que, ¿no es cierto? Cristo padeció por nosotros y nos dejó este ejemplo, que cuando a él lo amenazaban, él no amenazaba de vuelta. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Hasta el 23. Ah, ya. No respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ujú. Y ese entonces es el ejemplo que Jesús nos da. Él sufrió, ¿no es cierto? Y por nosotros, y dice ahí el apóstol Pedro que nos dejó ese ejemplo, ¿ya? Y él no amenazaba, él no, mientras lo trataban mal, no mostró nunca venganza, sino que encomendó su causa, dice, a Dios, que es el juez justo, ¿ya? Eh, Dime, Ingela. Lo que pasa es que en el versículo 21 dice Cristo sufrió por ustedes, pero hay una estrellita. Algunos manuscritos dicen murió en vez de sufrió en el versículo 21. Ujú. Sí. Entonces,
Ahora, este llamado a no resistirse al que a uno le hace mal, no significa que, ¿no es cierto?, Dios no haya dado instituciones, ¿no es cierto?, jueces para que practiquen la justicia. Algunos en la historia de la humanidad han entendido este llamado de Jesús como un llamado a no hacer nada, ¿ya? Pero en realidad no es eso lo que dijo Jesús, ¿ya? Y si uno dijera no debería haber nadie con fuerza, ¿no es cierto? Entonces estaría contradiciendo la misma Biblia. Entonces, veamos qué dice Romanos, ¿no es cierto? Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. A ver, y lee hasta el 4, incluyendo el 4. Bueno, sigo con el 2 entonces. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. El 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, no podemos pensar de que, ¿no es cierto?, de que las autoridades no puedan ejercer su rol, ¿ya? Lo mismo que en el Antiguo Testamento, la ley del talión, ¿no es cierto?, fue dada para que fuera aplicada por los jueces, ¿ya? Entonces, claro, la autoridad puesta por Dios a su servicio para castigar al malo, ¿ya? Significa que si nos hacen mal, no significa que no podamos entregar esto en las manos de la policía, de los tribunales, sino que eso claramente lo podemos hacer, pero lo que no podemos hacer como cristianos es nosotros vengarnos o nosotros tomar represalia. Entonces, Romanos 12, por ejemplo, también nos habla de no pagar a nadie mal por mal, ¿ya? Que es sin duda la misma idea de Jesús del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Que no resistir al que haga el mal. También dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿ya? Ahí justo anterior, Romanos 12, 17 al 21. ¿Lo puedes leer, inglés? Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Esa era la idea de Jesús, ¿no es cierto? Que aquí el apóstol Pablo coloca en palabras diferentes. Vencer al mal con el bien, no tomar venganza, ¿ya? Y dejar a las autoridades, porque justo después de ese pasaje, ¿no es cierto? Ahí Pablo sigue explicando Romanos 13, lo que leímos antes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo normalmente? El mundo devuelve mal por mal. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Devuelvan bien por mal, ¿ya? Entonces, si queremos resumir estos primeros versículos, ¿ya? Del 38 al 42, no es que Jesús prohibiera la administración de justicia, ¿ya? Lo que está prohibiendo es tomar la justicia en manos propias, ¿ya? Deshacernos de toda venganza, de toda animosidad y más bien, ¿no es cierto? Como lo hizo el mismo Jesús, ya leíamos antes, primera de Pedro 2:23, encomendar a Dios, ¿no es cierto?, el juicio. No significa que transgredamos los principios del reino de Dios, no significa que no resistamos al diablo, ¿ya? Sino que no resistir, no vengarse del que nos hace mal. Eso es lo que dice Jesús.
Y hay un ejemplo que aquí el autor, ¿no es cierto?, John Stott, que es el que estoy siguiendo de guía, como ya decía la primera vez, se mencionan hartos ejemplos, pero hay un ejemplo de alguien que hace no tantos años atrás encarnó todo esto de una manera bien impresionante, que fue Martin Luther King, ¿ya? Ustedes todos lo conocen, ¿no es cierto? Fue uno de los que trabajó, ¿no es cierto? E incluso fue muerto, asesinado por, ¿no es cierto?, los derechos de la gente de raza negra en Estados Unidos. Los negros, ¿no es cierto?, llegaron a Estados Unidos, no sé, 200, 300 años antes como esclavos y fueron maltratados todo ese tiempo. ¿M? Y la verdad es que en él nunca encontramos, en Luther King, eh, una predicación de violencia, ¿ya? Nunca encontramos que estuviera, ¿no es cierto?, con rabia, con odio, ¿ya? Y pasó de todo, lo atacaron en su casa, lo amenazaban de muerte, ¿ya? Lo apuñalaron, una persona negra lo apuñaló, ¿ya? Finalmente le dispararon y lo mataron. Estuvo en la cárcel un montón de veces, perseguido, y él escribió un mensaje, ya como ustedes saben, él también era cristiano y pastor, escribió un mensaje sobre este Sermón del Monte que lo tituló Para amar a tus enemigos, ¿ya? Y lo escribió desde una prisión. Y él ahí, ¿no es cierto?, analizaba, luchaba con preguntas, ¿qué significa esto de amar, ¿no es cierto? Y él decía que para que el odio no se multiplicara, ¿no es cierto?, y no hubiera una espiral de violencia, había justamente que hacer lo que Jesús decía, que era no resistir al que te hace mal. De esa manera, el amor es lo único que puede cambiar a tu enemigo en un amigo, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de alguien que dio su vida de una manera, ¿no es cierto?, en que él no dejó las cosas como estaban, sino que él luchó, pero sin violencia, sin odio y sin buscar vengarse de todos los que tan mal le hicieron. ¿No es cierto? Seguimos ahí en el 43. ¿M? Que la sexta referencia, ¿no es cierto?, que hace Jesús, de esto de ustedes han oído que se dijo, ¿ya? Y ahora fíjense lo que dice, a ver, 43, Ingela, ¿qué se dijo? Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. El 44 dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ya, ustedes han dicho que se dijo, ¿ya? Y aquí sí, creo que ya lo comentamos un par de estudios atrás, de que esto no está en la Biblia, esto de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿ya? Esto era una perversión de los fariseos, una interpretación errónea que hacían de este mandamiento, porque vamos a leer, ¿no es cierto?, ahí en Levítico 19, 17 y 18. Entonces, habíamos ya leído Levítico 19, 18, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan que Jesús es uno de los dos mandamientos en los que él resumió toda la ley y los profetas? Entonces, claro, ¿qué es lo que los judíos o estos fariseos habían interpretado? De que ahí prójimo se refería solo a los hermanos judíos, ¿ya? Por lo tanto, ellos le habían inventado esta segunda parte diciendo que podías odiar a los enemigos, ¿ya? Y eso está mal, porque en toda, ¿no es cierto?, la misma ley se habla de tratar bien al extranjero, ¿no es cierto? Veamos, por ejemplo, Éxodo 12, 49. Esta instrucción se aplica a todos, tanto israelitas de nacimiento como extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, Dios mismo les había dicho, ¿ya?, que tenían que tratar bien a los extranjeros, que la ley, como acabo de leer ahí, era válida para todos, ¿ya? También, por ejemplo, Éxodo 23, 4 y 5. 4 y 5. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo al dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo. Detente y ayúdalo.
Se fijan que esto que Jesús dice de ayudar a un enemigo ya estaba en la ley, ¿ya? Incluso enemigo y por supuesto extranjero. Entonces, la misma ley, ¿no es cierto?, les pedía tratar a los extranjeros como a uno más, ¿no es cierto?, en medio de ellos. Y Proverbios 25-21 dice, Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. ujú, ¿se fijan? Es lo mismo, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo después también citaría en Romanos. Claro, y aquí no hay que confundir con las guerras santas que Dios les pidió a los israelitas cuando tomaban la tierra prometida, ya que acabaran con los pueblos que estaban ahí en esa tierra antes, ¿ya? Entonces, claro, probablemente de ahí vino esta interpretación, pero no era válida, ¿no es cierto?, para la aplicación de la ley. Pero ya vimos que nunca entonces Dios les dijo odia a tu enemigo, sino que lo que dijo fue ama a tu prójimo, ¿ya? Y tu prójimo son todos, todo el que está cerca, no solamente los de tu mismo pueblo, como a ti mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué más dice Jesús? Volviendo ahí, ¿no es cierto?, al 44, ¿no es cierto? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ujú. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Entonces vamos a leer el 44 en la versión Reina Valera, eh, porque, claro, Ingela leyó la NTV y es más nueva, ¿no es cierto? Y se basa en que hay algunos manuscritos que son más completos, como uno mismo puede leer ahí y como dice en este 44. A ver. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya. Amar al enemigo, ¿no es cierto? Y aquí está mucho más claro y esto coincide con el pasaje de Lucas. Ya recuerden que dijimos que en Lucas ya tenemos el relato Lucas 6, 27 al 35, el relato paralelo de este mismo sermón. Entonces, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Es decir, aquí lo vemos mucho más, ¿no es cierto?, práctico. Amar, recuerden, no es solamente así un sentimiento de que, ¿no es cierto?, sino que también tiene que ver con lo que uno hace, ¿ya? Hacer el bien, ¿no es cierto? Hacer el bien a los que nos aborrecen. Entonces, veamos, por ejemplo, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Fue el medio. Dice, cuando todavía éramos sus enemigos, entonces, ¿no es cierto? Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios, ¿ya? Cuando éramos sus enemigos. Entonces, Dios está siempre buscando la reconciliación y por eso también nos llama a nosotros a bendecir a los que nos aborrecen, ¿ya? Y a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, ¿ya? Son palabras fuertes. Y fíjense que dice también, oren, ¿no es cierto? Oren por quienes los ultrajan, ¿ya? Y los persiguen. Orar por ello. Ya esta oración eh, se refiere, ¿no es cierto?, a la intercesión. Y algunos han dicho de que cuando uno ya puede interceder, ¿no es cierto?, por un enemigo, por alguien que a uno le ha hecho mal, esa es la cumbre del amor cristiano. ¿Mm? Primero, ¿no es cierto?, lo que leíamos antes, no resistir al malo. Eso es una acción pasiva, ¿cierto? De no hacer mal, no devolver mal. Pero más allá es hacer el bien, ¿ya? Bendecir en vez de maldecir, como dice ahí el 44. Es como progresivo. Y termina en orar. ¿Mm? Cuando ya podemos interceder. Eh, Jesús fue así en la cruz, ¿no es cierto? Imagínense ahí en pleno sufrimiento, si leemos en
¿no es cierto? Lucas 23:34. Lucas 23:34. 23:34 Ujú. dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Ujú. A pesar de todo el mal, ¿no es cierto? Jesús en esa condición decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba intercediendo por ellos. ¿Mm? Entonces, ese es el clímax, el punto máximo, ¿no es cierto?, de el amor cristiano. Poder orar, pedir, ¿no es cierto?, por los que nos hacen mal. ¿Mm? Eh, ¿Y cuál es la conclusión? ¿No es cierto? Ahí en el versículo 45, de esta manera, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Ahí podemos probar de quién somos hijos, ¿no es cierto? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Hace salir, dice, el sol, ¿no es cierto? Íngela, Leo el 45 entero. el sol sobre todo el mundo, ¿ya? Los La justos y los lluvia sobre los buenos, los malos, los injustos y los injustos, ¿ya? Algunos llaman, teólogos, llaman esto la gracia común, ¿ya? Que no es la gracia que salva, pero sí es una gracia, algo que da Dios, un don. Y fíjense la conclusión, es bien, ¿no es cierto?, de lógica. Dice el 46, si ustedes aman solo, le hacen bien solo a los que los aman, entonces, ¿en qué se diferencian de los que no son cristianos? ¿Ya? ¿Acaso no hacen esto también, ¿no es cierto?, los cobradores de impuestos, los publicanos. Entonces, los que no son cristianos, claro que pueden amar también, ¿no es cierto? Claro que pueden hacer el bien. Toda la gente sabe, ¿no es cierto?, ser padre, hijo, hermano, ¿no es cierto?, cónyuge. ¿Mm? ¿No es cierto? Dice hasta los cobradores de impuestos, los publicanos, también, ¿ya? Pero si ustedes hacen eso, bueno, ¿qué los diferencia? ¿Mm? De los no cristianos? Pero entonces, este amor humano es eso, ¿ya? De origen humano, que en muchos de estos aspectos es egoísta, ¿ya? Piensa en sí mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Mm? La diferencia, ¿no es cierto?, la pone Jesús aquí en que en algo más, ¿ya? En amar a los que no son del grupo, los que no son cristianos, los que no son, ¿no es cierto?, los hermanos, los que piensan igual que nosotros, incluso los que nos hacen mal. ¿Mm? Entonces, el amor cristiano, más que lo ordinario, sería lo normal, ¿no es cierto?, es algo extraordinario y no se da en forma natural, ¿no es cierto? Y termina diciendo ahí el 48, es como un mandamiento, ¿ya? Que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo dice la NTV, el 48, Ingela? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ya. ¿A qué se refiere entonces si vemos el contexto? ¿Ya? ¿A qué se refiere esta perfección? ¿Ya? No hay que sacarlo del contexto. Significa, ¿no es cierto?, no tener ninguna falla. No, porque, ¿no es cierto?, el mismo Sermón del Monte muestra que tenemos que reconocer nuestra condición, reconocer que somos pobres en espíritu. Más adelante vamos a ver la oración, ¿no es cierto? Jesús cuando enseña a orar dice, Padre, perdona nuestros pecados. Pero ¿en qué sentido es la perfección acá? En llegar a amar como Dios ama, ¿ya? Porque de eso está hablando. Amar a vuestros enemigos. Y eso es lo perfecto. En el Antiguo Testamento encontramos esta referencia, pero normalmente se dice sed santos como yo soy santo, ¿ya? Vamos a leer aquí alguno, por ejemplo, Levítico 11, Levítico 19:2, capítulo 19 de Levítico. ¿Lo leo ahora? Ujú. Ya. Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel.
sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy Soy santo. exactamente, ¿ya? Ser santo, ser como Dios, ¿ya? Es el llamado. Como decíamos, ¿no es cierto? No es que Jesús aquí esté diciendo sean moralmente perfectos, no, sean perfectos en amor, sean compasivos como Dios también es compasivo. Lucas 6:36, que es el pasaje paralelo a este de Mateo. Lucas 6:36. Una más. Dice, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Uh-huh. Y primera de Pedro 1:16. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Uh-huh. Entonces, sin duda que probablemente esta es la parte más difícil para nosotros como personas, ¿no es cierto?, de poner en práctica porque no es lo que, ¿no es cierto?, en el mundo podemos encontrar. Esa gana del ser humano, ¿no es cierto?, de vengarse. Dios ya la conocía y por eso a su pueblo le dio la ley del talión, para que no hubiera venganza, para que hubiera justicia. La justicia es eso, dar a cada uno según lo que ha hecho, ¿ya? Pero, de nuevo, nosotros no estamos llamados a tomar venganza, sino a no resistir a aquel que nos hace mal. Esa es la primera parte, ¿no es cierto?, la actitud pasiva frente al que nos hace mal. Pero después pasa la parte activa, Jesús, ¿no es cierto? Y dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Pero no solamente lo deja ahí, sino que lo explica. El prójimo también es aquel que es tu enemigo, el que te ultraja, el que te persigue. A él no solamente no hay que resistirlo, sino que también hacerle bien, amarlo e incluso al punto de interceder por él, orar por él. ¿Mm? Que el Señor nos ayude a poner en práctica esto, porque sin duda, y Jesús lo sabía, que igual como Él fue injuriado, perseguido, maltratado, a sus discípulos también les iba a pasar eso. Que el Señor nos ayude para que podamos seguir en este camino de la perfección, ¿ya? Entendido aquí como Jesús dice, que entendamos lo que es amar a nuestro prójimo, incluso, ¿no es cierto?, a los que nos hacen mal. Les invito a orar, voy a pedirle a Ingela que nos despida con una oración. Gracias, Señor, por este lindo día que tú nos diste. Gracias porque nos has dado este momento para poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder ponerla en práctica, Señor, y poder amar a los demás así como tú nos lo pides, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo domingo, hermanos.